¿Qué ocurre cuando la izquierda y la derecha se unen para salvar a Alemania de su propio gobierno? Imagínate este escenario. La vieja élite política alemana, los eternos dueños del poder en Berlín, de repente entra en pánico. El sistema que creían inquebrantable se derrumba ante sus ojos. ¿La razón? Alice Weidel y Sarah Wagenknecht, dos mujeres de mundos opuestos, líderes de la derecha y la izquierda, han dejado atrás décadas de rivalidad para formar una alianza inédita. Su objetivo es claro: derribar al canciller Friedrich Merz, hoy enemigo público número 1 y símbolo de corrupción, destrucción económica y traición nacional. La imagen es impactante. Dos de las mujeres más fuertes de Europa, tan distintas pero unidas, enfrentando al canciller que ha sumido a Alemania en su peor crisis contemporánea. Merz, acusado de vaciar las arcas públicas, de entregar la economía a intereses globalistas y de pisotear la soberanía alemana, se aferra a un poder cada vez más frágil. Mientras la industria alemana cierra sus puertas, las fábricas se convierten en cementerios de acero, y miles de familias ven desaparecer empleos y ahorros, la élite política solo se preocupa por mantener sus privilegios. En las calles, el pueblo alemán despierta y reconoce quién es el verdadero enemigo. No es la izquierda ni la derecha, sino los que desgobiernan desde arriba. Si esta unión entre Weidel y Wagenknecht fracasa, las élites corruptas seguirán hundiendo al país. Pero si triunfan, podríamos estar ante el inicio de una nueva era, no solo para Alemania, sino para toda Europa. ¿Cómo llegamos a este punto crítico en la política alemana? Veamos el contexto que llevó a esta rebelión histórica. Las calles de Alemania ya no son símbolo de progreso, sino de decadencia y pobreza. Las avenidas que antes vibraban con la energía de la locomotora de Europa, hoy muestran persianas bajadas, escaparates vacíos y rostros marcados por la preocupación. Las grandes fábricas alemanas, el orgullo nacional y motor de la economía, cierran una tras otra, dejando a miles de trabajadores en la incertidumbre. Familias enteras, que durante generaciones confiaron en la promesa de estabilidad, ven cómo sus empleos desaparecen de la noche a la mañana. ¿La causa? Una crisis económica sin precedentes, agravada por decisiones que para muchos rayan en la traición. El canciller Friedrich Merz, lejos de buscar soluciones, ha respondido con una batería de impuestos asfixiantes. Mientras el pueblo recorta gastos y teme por el futuro, la élite política disfruta de privilegios, coches oficiales y cenas fastuosas en los salones del poder. Pero el verdadero escándalo no está solo en el lujo, está en la desaparición de miles de millones del presupuesto público. Fondos que deberían haber ido a hospitales, pensiones y escuelas, terminan desviados en esquemas corruptos, contratos opacos y cuentas bancarias en el extranjero. La sensación en la calle es de saqueo descarado, de un país gobernado por unos pocos para beneficio propio. El resultado: el pueblo alemán asiste, atónito y enfurecido, a su propio empobrecimiento. Las colas en los comedores sociales se hacen más largas, los alquileres suben y hasta los servicios básicos comienzan a fallar. Mientras tanto, los medios tradicionales, cada vez más controlados por el aparato político, minimizan las protestas y demonizan a quienes se atreven a alzar la voz. La represión contra la oposición se intensifica. Censura, investigaciones fabricadas, amenazas veladas. No es solo una crisis económica, es una crisis de confianza, de democracia, de futuro. Cada día que pasa bajo este sistema corrupto, se esfuma no solo el dinero de los contribuyentes, sino el tiempo y el futuro de millones de alemanes. La desesperación crece, pero también una indignación sorda que empieza a sacudir los cimientos del viejo orden. Los partidos tradicionales, cómplices o impotentes, parecen incapaces de detener el derrumbe. Y es justo en este paisaje de ruinas, entre fábricas cerradas y sueños rotos, donde surge la alianza menos previsible y más poderosa de nuestra era. ¿Podrán dos mujeres, de ideologías opuestas, cambiar el destino de toda una nación? Cuando la fría estrategia y la furia popular se unen, nada puede detenerlas. La alianza entre Alice Weidel y Sarah Wagenknecht
ha desencadenado una tormenta política sin precedentes en Alemania. Por un lado, Weidel, economista brillante, analítica, calculadora, capaz de desmenuzar presupuestos y exponer la corrupción con pruebas irrefutables. Por el otro, Wagenknecht, una oradora carismática, capaz de encender multitudes con su discurso directo y apasionado, que ha conseguido el apoyo de sectores que antes ni soñaban con unirse bajo la misma bandera. Juntas, estas dos mujeres han formado un bloque imparable que, elección tras elección regional, va arrinconando a la élite política de Berlín y desmantelando los cimientos del viejo sistema. La reacción del establishment no se hizo esperar. Represión institucional, censura mediática, intentos de desacreditarlas con campañas sucias y hasta persecución judicial. Cada nuevo ataque desde el poder, cada titular venenoso en los grandes periódicos, solo alimenta el fuego de la indignación social. Lejos de debilitarlas, estas agresiones las fortalecen y disparan sus índices de aprobación. La gente ve el miedo en los ojos del poder, siente la debilidad de un sistema que ya no representa a la mayoría. El centro del conflicto estalla en el Bundestag. De fondo, la economía alemana se desploma, las fábricas cierran, los obreros pierden el trabajo y las calles de ciudades antes prósperas ahora parecen escenarios de una película post-apocalíptica. Los ciudadanos, hartos de promesas vacías y de ver cómo se esfuman sus empleos, sus pensiones y su futuro, miran ahora a Weidel y Wagenknecht como las únicas capaces de revertir la decadencia. Y es aquí donde la batalla se vuelve épica. Friedrich Merz, el canciller, sube al estrado, empapado de sudor y nervios. Intenta justificarse, lee balbuceando desde un papel, pero nadie cree ya en sus palabras. Entonces, toman la palabra ellas. Weidel, con documentos en mano, comienza a leer números de cuentas, cifras exactas, datos duros sobre la magnitud del saqueo de las élites. Wagenknecht lo remata con su verbo afilado. Acusa a Merz de traición a los intereses nacionales, de destruir la economía alemana a cambio de obedecer ciegamente las órdenes de Bruselas y las élites globalistas. El efecto es devastador. Merz palidece, traga saliva, parece un animal acorralado. La escena se transmite en directo, no solo en Alemania. Toda Europa observa, atónita, cómo el viejo orden se tambalea. El escándalo sacude los cimientos de la UE. Los burócratas de Bruselas tiemblan, temerosos de que esta ola de rebelión se extienda más allá de las fronteras alemanas. En las calles, Wagenknecht habla ante decenas de miles de personas. El viento ondea las banderas, la multitud ruge. Ella dice en voz alta lo que millones piensan. Basta de financiar guerras ajenas. Basta de sacrificar la economía alemana por intereses extranjeros. Basta de obedecer ciegamente a Bruselas. La demanda es clara. Pragmatismo económico, soberanía nacional y un futuro digno para Europa. En ese clima de euforia y tensión, la reputación y la integridad política de todos los actores están en juego. No solo se disputan las elecciones, sino el poder real, el que decide el rumbo económico, la justicia social y la supervivencia misma del Estado alemán tal como lo conocemos. Y justo cuando la presión parece insostenible, la batalla alcanza su clímax. El escándalo estalla en el Parlamento y la verdad, por fin, sale a la luz. Cuando la verdad es innegable, el sistema se tambalea. Las imágenes recorren Alemania y el mundo. El canciller Merz, acorralado bajo los focos, incapaz de responder a la furia popular. Su sonrisa, antes símbolo de seguridad, ahora es una máscara rota. Los insultos y abucheos lo rodean, mientras trabajadores y pensionistas, hartos, levantan carteles exigiendo justicia y renuncia. En ese instante, el golpe maestro de la oposición se materializa. Alice Weidel y Sarah Wagenknecht toman el escenario y lo que presentan es una bomba imposible de desactivar. Miles de páginas de documentos financieros aparecen ante la opinión pública. Cuentas bancarias, transferencias, facturas,
nombres de empresas fantasma, todo está ahí. Se revela el verdadero rostro del poder en Berlín. Fondos públicos desviados a organizaciones ficticias, millones transferidos a consultoras inexistentes, dinero desaparecido en manos de aliados corporativos. La magnitud es obscena. Los impuestos de los ciudadanos alemanes, drenados sin piedad, financiando lujos y fortunas privadas mientras hospitales cierran y los negocios familiares quiebran. El escándalo es tan brutal que ni los analistas más cínicos logran disimular su asombro. No queda espacio para excusas ni para procesos judiciales amañados. El canciller Merz queda políticamente destruido, convertido en un cadáver andante ante los ojos de todos. La indignación rebasa las fronteras alemanas. Bruselas tiembla ante el potencial efecto dominó. Si Alemania, el supuesto motor y garante del modelo europeo, se desmorona por dentro, ¿qué pueden esperar Francia, Italia o España? La burocracia europea, inquieta, teme por su propia supervivencia. Si la transparencia y el pragmatismo triunfan aquí, nada detendrá un cambio continental. Pero lo más explosivo aún está por llegar. Weidel, implacable, utiliza el momento para poner en jaque las políticas sagradas de la élite. Mira de frente al hemiciclo y al país, y con voz firme, denuncia sin rodeos la farsa alrededor de la ayuda a Ucrania. Describe los chantajes y exigencias constantes de Zelensky. Critica con dureza los miles de millones que se envían a un sistema corrupto, mientras la infraestructura alemana se viene abajo. El público asiente. Puentes derruidos, trenes que no llegan, hospitales cerrados por falta de fondos. Y sin embargo, el gobierno encuentra dinero interminable para financiar la guerra en el este. El golpe es doble. No solo cae Merz, sino que se derrumba el mito de la política exterior solidaria que ha justificado años de recortes y sacrificios internos. Se cuestionan las sanciones, el corte de relaciones energéticas con Rusia, la pérdida de competitividad y la crisis industrial que ha dejado ciudades enteras sumidas en la desesperación. Ahora, las demandas de la calle son claras. Basta de ideología, basta de sumisión a Bruselas, basta de sacrificar el bienestar nacional en nombre de causas ajenas. Los partidos tradicionales tambalean. Sus dirigentes, antes intocables, ahora parecen anacrónicos, incapaces de articular respuestas a una población que exige pragmatismo, soberanía y una reconstrucción real. El riesgo es enorme. Si Alemania no gestiona bien esta crisis, su reputación y la estabilidad misma de la Unión Europea podrían desplomarse, arrastrando décadas de progreso. Pero, al mismo tiempo, está la oportunidad histórica de abrir una nueva era, donde la voluntad popular y la lógica económica desplacen a las viejas élites y burocracias. El país y el continente contienen la respiración. ¿Qué lecciones y caminos pragmáticos surgen de esta tormenta política? El futuro está en juego. El sentido común y el pragmatismo pueden salvar a Alemania y a toda Europa. Frente al caos de los últimos años, la nueva alianza entre Alice Weidel y Sahra Wagenknecht propone algo tan revolucionario como sencillo: dejar de sacrificar el bienestar de los ciudadanos en el altar de los juegos geopolíticos y el servilismo hacia Bruselas. ¿Pero en qué se traduce, en la práctica, este giro radical? Primero, la restauración de relaciones económicas con Rusia. Weidel lo dice sin rodeos: basta de hipocresías ideológicas. Negar la realidad solo multiplica el sufrimiento. La industria pesada alemana se ha quedado sin el combustible barato que la hizo potencia mundial. El resultado está a la vista. Fábricas apagadas, empleos perdidos, familias enteras sin futuro, y mientras tanto, Rusia sigue vendiendo su energía a otros, obteniendo beneficios récord. ¿Por qué los alemanes deben congelarse en sus casas y ver cómo se desmoronan sus comunidades mientras otros países prosperan? Volver a importar gas y materias primas rusas no es una rendición, es una cuestión de pura supervivencia nacional, y no es una fantasía nostálgica, es la única vía para reactivar la producción, mantener salarios dignos y asegurar pensiones y servicios básicos para todos. Segundo,
Poner fin inmediato a la financiación del régimen ucraniano. Weidel lo plantea en términos que nadie se atrevía a pronunciar en el Bundestag. Alemania no puede seguir siendo el cajero automático de intereses ajenos, ni financiar la corrupción de élites lejanas mientras su propio pueblo sufre. Cada euro enviado a Kiev es un euro que falta en hospitales, en carreteras, en escuelas, en trenes que sí deberían funcionar. La época de la generosidad infinita ha terminado. Ni un euro más para mantener una oligarquía extranjera, mientras en Alemania se cierran departamentos de hospitales por falta de fondos. Es hora de invertir en casa, de reconstruir la infraestructura nacional, de asegurar el futuro de los trabajadores y pensionistas alemanes. Tercero, una política exterior centrada en los intereses nacionales y no en agendas ideológicas dictadas desde el extranjero. Wagenknecht y Weidel coinciden aquí. Solo un liderazgo independiente puede resistir la presión de Bruselas y las élites globalistas. Alemania debe dejar de jugar a ser el salvador del mundo y empezar a defender, de verdad, los empleos y la seguridad de su gente. No se trata de aislarse. Se trata de priorizar lo que el país necesita para sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más competitivo. La gran lección aquí es clara. Solo una alianza entre el pueblo y líderes que no le deben nada a las élites corruptas puede expulsar a quienes han secuestrado la política para su propio beneficio. El bienestar de la mayoría no puede seguir estando subordinado a intereses oscuros ni a la aprobación de burócratas en trajes caros. O Alemania retoma su destino con pragmatismo y decisión, o seguirá perdiendo poder, empleo, estabilidad y futuro. Ignorar esta oportunidad significa condenar a toda Europa a una lenta decadencia, mientras los de siempre se aferran a sus privilegios. Esta es la apuesta: devolver la economía al servicio de la gente, y no de agendas extranjeras. Pero, ¿podrá consolidarse este cambio histórico? Ahora llega el momento de actuar. La historia se escribe hoy, y tú decides de qué lado estar. Mientras la vieja guardia política de Alemania se aferra desesperadamente al poder, el país se encuentra en una encrucijada. El silencio o la indiferencia solo sirven para perpetuar el sistema corrupto que ha empobrecido a millones y puesto en riesgo el futuro de toda Europa. Pero tu voz y tu acción pueden inclinar la balanza. El acuerdo histórico entre Sahra Wagenknecht y Alice Weidel no es solo una fusión entre izquierda y derecha. Es un grito de sensatez frente a la locura globalista que dictan desde Bruselas. Han demostrado que defender los intereses nacionales y el bienestar de la gente común es más importante que las viejas etiquetas partidistas. Han puesto sobre la mesa una verdad incómoda. Solo recuperando el pragmatismo económico y la soberanía se puede rescatar a Alemania del abismo. Hoy, las élites tiemblan porque entienden que el tiempo de las medias tintas y la corrupción se agota. Depende de cada uno de nosotros que este cambio no se quede en un sueño frustrado. Participa. Opina. No permitas que decidan por ti. ¿Estás dispuesto a quedarte de brazos cruzados o vas a formar parte de la nueva Alemania? Si crees que es momento de mandar al pasado a los MERS y sus aliados, dale like, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es el primer paso hacia un futuro diferente.